Todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy quiero hablar un poquito del marco introductorio del proyecto de investigación, o en todo caso un anteproyecto para una investigación monográfica o cuando vamos a trabajar una tesis o algún trabajo académico y cómo desarrollarlo. Tamaño y tamaño, por ejemplo, dicen que solo con la divulgación restringida o amplia de los resultados que obtenemos es que como investigador terminamos un trabajo de investigación. También es importante comprender que el objetivo de toda investigación es divulgar los conocimientos obtenidos en ella. ¿Sí? También una investigación se completa cuando los resultados se comparten con una comunidad académica y científica. Es importante entender en cuanto a los antecedentes, conocer estos, es decir, cómo está la situación, el estado del tema que vamos a desarrollar. También debemos entender que si existe un vacío, eso es un problema que nosotros podemos investigar. Siempre buscar ese tipo de, de alguna manera, problema de investigación que queremos desarrollar. Y a partir del conocimiento que tenemos, podemos evidenciar la necesidad de resolver ese problema en particular. Hernández et al. Argumentan que obviamente debemos realizar una investigación previa sobre los temas, consultar otros estudios que se realizaron y es importante considerar no hacer un estudio de algo que ya se ha analizado a fondo, porque debe ser novedoso, debe ser interesante, debe ser algo nuevo. También seleccionar la perspectiva desde la cual se abordará la investigación, desde la cual vamos a trabajar. Debemos centrar entonces, cuando elegimos nuestro tema de investigación, en el tema problemático, buscar información que exista, porque debemos tener evidencia empírica, y empezar con la bibliografía inicial de lo más general, ¿sí? Ir bajando diccionarios, enciclopedias, otras publicaciones como tesis, como papers que se estén disponibles en las redes. También ver las palabras clave sobre las cuales vamos a trabajar, vamos a girar nuestro problema de investigación. Asimismo, la consulta con colegas y expertos, ¿verdad? Es muy importante realizar una buena revisión y evaluación del conocimiento para poder evitar repetir estudios ya realizados, ¿sí? También durante el proceso de la revisión del conocimiento dejamos en forma clara que lo que los lectores puedan, para que los lectores puedan verificar de alguna manera y entiendan de la importancia y la necesidad de la investigación. La elección del tema es la selección aún, es un marco general. Con la selección del problema se reduce el tema, ¿sí? Y cuando hacemos la elección, lo que hacemos es un poquito indicar con precisión y claridad el área o campo de trabajo de un problema investigable. Asimismo, Domínguez de Granda recomienda no insistir emocionalmente con un tema no viable. Siempre debemos tomar un tema que sea factible de realizarse. Y debemos tener en cuenta algunas condiciones para seleccionar el tema para nuestro estudio, para nuestro trabajo académico. Debe ser algo que a mí me guste, de mi preferencia, ¿sí? Que yo esté dispuesto a ejecutarlo. Asimismo, debo consultar con docentes, colegas, profesores y expertos sobre el tema para conocer más. Y debo informarme sobre temas afines. Si voy a estudiar un tema relacionado, por ejemplo, a educación,
superior, por decir así, debo comprender las distintas, cómo funciona la educación en los distintos niveles para poder dimensionar cómo trabajar mi proyecto. También es importante que abordemos temas sobre los cuales tenemos alguna experiencia personal, ¿sí? Que nos ha tocado vivir, ya sea como profesionales, en nuestra área de actuación, que podría variar dependiendo de nuestra expertise o nuestros conocimientos previos. Ya hablamos de examinar publicaciones disponibles también y tener disponibilidad para conectarnos con instituciones que tengan relación con el tema, porque estos actores son los que nos van a de alguna manera facilitar información para continuar con la misma. También tenemos algunos factores subjetivos que dependen mucho de cada uno de nosotros. Y el interés y el entusiasmo es una de ellas. Debemos tener mucho interés por el tema que vamos a investigar. Debe ser algo interesante, que nos mueva, que nos apasione. También el tiempo necesario para desarrollar el tema que escogimos. Disponibilidad de material, que exista fuente de información de alguna manera para poder consolidar el trabajo. Conocer nuestras limitaciones porque debemos tener una capacidad para desarrollar el trabajo. Contar con los recursos necesarios, evidentemente, ya sea a nivel económico, de tiempo, etcétera. Y también están los factores objetivos cuando vamos a seleccionar el tema de investigación. Y que debe reunir todos los requisitos, sea esto de alguna manera que responda a alguna necesidad, a algún problema, alguna cuestión que se está dando y que no tiene alguna respuesta, nosotros entonces debemos tomar eh, un tema que responda a esa característica. Que el tema sea de interés, sí, debe ser interesante, como ya mencioné. También que sea útil y pueda proyectar a otros estudios. Obviamente, debe también tener un enfoque original para que sea también un trabajo novedoso, atractivo y pueda llamar la atención y pueda responder a algún problema o solucionar algún fenómeno dentro de nuestra área de actuación, ¿no? Eh, Tamaño y Tamayo, por ejemplo, manifiestan que el 80% del fracaso de los trabajos es por falta de delimitación. Cuando hablamos de delimitación es importante tener bien claro qué aspectos vamos a tomar y desarrollar. No podemos pretender abarcar demasiado y considerar que no tenemos, uno, el tiempo para poder desarrollarlo, dos, no tenemos los recursos económicos para financiar nuestro proyecto y tres, podría ser también el acceso a la información o evidencia científica que sustente nuestro trabajo. Entonces, cuando yo delimito, lo que estoy haciendo es poner límites a la investigación, especificar los alcances a los cuales llega esos límites. En cuanto a la extensión y la profundidad, al delimitar se define el tipo correlacional descriptivo, si voy a hacer una investigación predictiva, un experimento, y se reduce en extensión. Esto también demuestra la validez y el grado de confianza que tiene el trabajo. También cuando delimitamos el tema, lo que estamos haciendo es ver la estructura, los enfoques que vamos a desarrollar, la relación que pudiera existir con otros temas y también el tipo de investigación que responda a nuestro tema escogido, ¿verdad? El espacio para ubicar geográficamente el problema debemos tener bien en claro en dónde vamos a estudiar, en qué zona, sobre todo para los estudios de corte social, el tiempo exacto, las cronologías y las fechas en que vamos a ejecutar nuestra investigación. En la universidad, cada universidad tiene unas líneas de investigación y a su vez cada facultad responde a esas líneas. Por lo tanto, debemos seguir esas líneas de investigación. Utilizar un formulario que generalmente se presenta en las clases de metodología para poder aprobar el tema
Y en algunos casos, en las tesis de grado, en los proyectos de grado se tiene tutores, como así también en los posgrados, y argumentar por qué elegimos ese tema que vamos a desarrollar. Em, Cuando también nos referimos al problema de investigación, nos referimos a una laguna teórica dentro de datos conocidos. Puede ser que haya un factor, una beta que está dando un espacio para que nosotros podamos trabajar una investigación que necesita ser respondida. Entonces debemos ser muy, em, de alguna manera, curiosos en siempre indagar y encontrar algún problema, algún hecho que no ha sido abordado o que no está lo suficientemente estudiado, ¿sí? También podría ser un tropiezo, un inconveniente o una dificultad que necesita ser resuelta o un acontecimiento que de repente no encaja dentro de las expectativas, ¿verdad? De lo que se quiere estudiar. Entonces, estos factores podemos considerar al tener en cuenta el problema de investigación. El problema también contiene si la estructura básica que vamos a investigar, y como dice tamaño y tamaño, es la parte fundamental de toda investigación. Porque cuando planteamos bien un problema, vamos a postular, digamos, lo que estamos queriendo lograr de forma correcta. Si fracasamos en esta etapa, todos los demás ya no nos va a servir. Y para identificar un problema, uno debe descubrir dentro del tema, y esto puede surgir de varias maneras. Por ejemplo, por los vacíos en cuanto a conocimiento, como hablé, en cuanto a resultados contradictorios que se presentan en algunos estudios, y en cuanto a la explicación de algún hecho, porque pudiera ser que se necesita ampliar, mejorar, etcétera, las explicaciones en cuanto a ese fenómeno. Y en cuanto al título, debemos también tener en cuenta que debemos presentarlo en forma sintética, por síntesis, condensa en pocas palabras. El título de un problema de investigación no debe ser muy largo y dependiendo de los autores, algunos dicen 12 palabras, 14 palabras, etcétera. Entonces eso entra también en discusión muchas veces, pero lo ideal es hacerlo más sintetizado. Por asociación, relaciona con otra idea, tratar de relacionar y conectar con las ideas que estoy desarrollando. Por antítesis, presenta lo contrario de lo que va a tratar la investigación. No contradecirnos en nuestro título y indicar, por ejemplo, hablar de un tema, pero sin embargo en el contenido del trabajo no se refleja lo que yo estoy realmente escribiendo en el título. Cuando planteamos el problema, lo que estamos haciendo es describir el problema, es decir, presentar las características, los elementos que componen ese problema que yo necesito estudiar. Y una vez hecho este paso, pasamos a formular nuestro problema de investigación, que se puede realizar de distintas maneras, como vamos a ver a continuación. También implica presentar los antecedentes, las teorías, como ya mencioné más adelante, en los cuales se basa o se apoya nuestro tema de investigación. También describimos el problema, aclaramos quiénes van a participar o quiénes están involucrados, los materiales, ¿sí? Las situaciones, las facetas, las causas que vamos a tomar o no. Y puede que incluya o no relaciones o explicaciones de hechos. Los elementos del problema son los datos o características con las explicaciones y relaciones que debemos tener en cuenta al momento de formularla. El problema es la relación existente entre dificultad y circunstancia, ¿sí? Que si observamos esta dificultad y circunstancia, entonces estamos planteando un problema que de alguna manera después nos va a ayudar a comprender mejor ese fenómeno. También debe ser investigable porque cuando existen dos o más posibles soluciones son con duda sobre cuál es la mejor. Debemos tener en cuenta que em, un estudio siempre puede volver a generar otras eh, preguntas, ¿sí?
para poder continuar con las mismas. Formular el problema significa también considerar todos los elementos, también las variables, los aspectos principales y qué relaciones existan entre ellas. También es importante los argumentos que justifican esas relaciones. Se plantean en forma interrogativa o expositiva o descriptiva, ¿sí? Vamos a ir viendo entonces cómo formular un problema de investigación. Se redacta, como mencioné, en forma interrogativa o afirmativa. Se presenta un problema general y los problemas específicos necesarios. Acuérdense de eso. Siempre partimos de lo general y vamos a lo particular. Y aquí tengo unos ejemplos, cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de sociología de la universidad durante el periodo febrero 2019 a febrero 2020. ¿Sí? Entonces, estoy planteando un problema, ¿sí?, bien específico. En este caso, mi tema es factores que inciden en el rendimiento académico, ¿sí? Y tengo la zona, la región geográfica, el lugar en donde voy a estudiar y el periodo sería el tiempo. Esos son tres elementos muy importantes al plantear un problema. Entonces debo tener bien en claro el tema, la ubicación geográfica y el tiempo. De la misma manera aquí se plantea en forma afirmativa y algunos criterios cuando vamos a formular un problema según Hernández. Que no se conozcan las respuestas, que pueda responderse con evidencia empírica, como mencioné hace un instante, y también que implique usar medios éticamente aceptables. No puedo tomar medios o no puedo recurrir a fuentes que no sean legales para poder realizar mi investigación. También deben ser claros y el conocimiento que se obtenga sustancial como para aportar un conocimiento, ¿verdad?, al campo de estudio en la cual estamos nosotros actuando. Tamaño y tamaño dicen, por ejemplo, también que no debe ser trivial, obviamente debe ser un tema interesante, original, atractivo, debe ser investigable, o sea, debemos tener los recursos, como ya mencioné, de tiempo, de espacio, de conocimiento, de capacidad mismo para poder realizarlo. Debe ser razonable en tiempo si se dispone de sujetos, recursos suficientes y apropiados, que se consideren las exigencias éticas según los códigos institucionales, respetando obviamente las normativas, los reglamentos que de alguna manera nos rigen, o sea, por los cuales se rigen nuestras normativas para ejecución de los trabajos de investigación o los trabajos académicos. En cuanto a los objetivos, estos se deben enunciar en lo que se desea conocer de alguna manera, buscar o qué es lo que se quiere hacer. Deben ser concretas. Cada objetivo se relaciona con el problema al cual trata de presentar alternativa de solución. Sí, cada objetivo debe tener algo bien específico que cumplir y deben ser congruentes con el problema que voy a investigar, el tema, la respuesta, los resultados que voy a realizar. Y también los objetivos se plantean en forma genérica y en formas específicas. Y cuando hablamos de objetivos, también debemos entender que cada objetivo general se plantean con objetivos específicos para poder lograrlo. Es decir, los objetivos específicos identifican las acciones que el investigador, qué es lo que queremos realizar, ¿sí? Cada objetivo específico también indica el resultado de una etapa. Es por eso que planteamos bien específicamente qué queremos ir logrando para poder de alguna manera cerrar nuestra investigación. La suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general. Es decir, a medida que yo cumplo los objetivos específicos, voy a lograr los objetivos de mi investigación. Se investiga los objetivos específicos y no el objetivo general, que es el resultado. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando vamos a ejecutar el trabajo. El enunciado oracional del objetivo debe responder a lo que el investigador tiene en mente. Como dijimos, debe ser bien claro qué es lo que queremos lograr, porque se deben excluir interpretaciones. No emitir opinión, interpretación o hipótesis con el objetivo. Simplemente qué es lo que queremos lograr, así de manera específica.
La declaración del objetivo es que este debe identificar el tipo de resultados concretos que se pretende lograr, como ya lo mencioné. Aries 99 recuerda que los objetivos traducirán en forma afirmativa lo que expresaban las preguntas, ¿sí? Debe haber esa concatenación, ¿sí? Desde el tema, el problema y los objetivos que vamos a desarrollar. Y sugiere algunos verbos, por ejemplo, conocer, caracterizar, determinar, establecer, etc. Y otros más que podemos utilizar. Los objetivos de investigación. No confundir objetivos con actividades. Esto es muy importante destacar porque muchas veces mis estudiantes se confunden entre objetivo de investigación y actividad. Aquí tengo, por ejemplo, tres objetivos, dos mejor dicho. Determinar las causas que originan la delincuencia juvenil es un objetivo. Establecer la relación entre las variables, nivel educativo e ingresos. Y aquí a su vez, aplicar una encuesta, eso es una actividad. Diseñar un programa educativo, proponer estrategias de mercadeo, entrevistar a los docentes, motivar al grupo de estudiantes, ¿sí? Todas son actividades y no son objetivos. Tengo otro ejemplo. Aquí tengo un objetivo general. Determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la universidad. Y como específico, cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar al cual pertenece el estudiante. Establecer el nivel educativo de los padres del estudiante. Identificar el tipo de vivienda y la zona en donde reside el estudiante. Entonces, como ustedes se fijarán, aquí hablo de características socioeconómicas. En el objetivo específico, en primer lugar, quiero saber el ingreso promedio de la familia. En segundo lugar, la parte social, el nivel educativo y el tipo de vivienda en donde reside. Entonces ahí cumplo todos los requisitos para poder llegar a cumplir este objetivo general. También debemos justificar en el marco introductorio del proyecto la relevancia de lo que vamos a realizar, ya sea por razones teóricas, metodológicas o prácticas, que a su vez justifican la validez y la necesidad para realizar el estudio. Esto es muy importante, ya que con ello se está de alguna manera dando a entender por qué se debe ejecutar ese trabajo de investigación y la importancia que tiene. También se debe justificar por qué se va a invertir recursos, esfuerzo y tiempo en ese trabajo en particular. Y también Hernández et al. Mencionan que hay que trabajar la conveniencia que, que tiene el tema que voy a desarrollar, la relevancia social, la implicancia práctica, el valor teórico, la utilidad metodológica que voy a trabajar en el estudio. También Hernández agrega la viabilidad como la factibilidad y los recursos humanos que yo tenga o debo tener para poder trabajar mi proyecto. También evaluar las deficiencias que yo tengo dentro del tema que voy a investigar. Debo expresar qué aspectos manejo, qué aspectos no manejo, qué aspectos de alguna manera representan dificultad para su cumplimiento. Y las consecuencias que podría traer el resultado de mi estudio. Obviamente, si va a tener consecuencias positivas o negativas, siempre esperamos consecuencias positivas como resultado. Y luego tenemos en forma genérica todos los aspectos que vamos a considerar en el marco introductorio, tales como la descripción del problema, como mencioné, todo lo que está compuesto, comprimido dentro del problema. Luego lo formulamos a través de las preguntas generales y específicas. Pasamos a los objetivos, los cuales deben ser bien claros, como mencionamos, lo que queremos lograr. Y se presentan el objetivo general y los específicos. Justificamos la idea, vendemos por qué es importante el trabajo, delimitamos hasta dónde vamos a llegar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y si es viable el estudio en cuanto a su realización. Bueno, eso es todo. Aquí tengo algunas referencias. No olviden compartir y bueno,
aprovechar para poder aprender más sobre metodología. Muchas gracias.